Gracias por estar y buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Marcos, por el lugar. La verdad que siempre es grato estar acá, es muy lindo, muy cálido el lugar. Espero que así lo sientan también ustedes. Y bueno, él mismo lo dijo al final, además de la temática propia del museo, Marcos es un especialista en cuestiones de migración y de refugio también. A veces a los que estamos en las cuestiones sociales nos cuesta agarrarle el tema de la ley, de la cuestión específica. Bueno, siempre lo hemos ido solucionando consultando a Marcos y a otros compañeros, ¿no? Entonces, además de todos ustedes, hoy me acompañan Celeste y Alberto, que van a comentar lo que tiene que ver con el libro. Por lo tanto, yo les voy a hacer un resumen y más que nada voy a decir el sentido que tiene los títulos y los temas que fueron incluidos ahí, ¿no? Fueron pensados como herramientas, ¿no? Como herramientas, esto por deformación profesional, por ser técnico y demás. Digo, la idea de la herramienta me parece que es algo que es importante que nos acompañe en estos momentos que uno tiene que que a veces estar respondiendo y defendiendo cosas que uno cree, ¿no? Entonces, el libro tiene información, datos, algunos conceptos de interpretación que me parece que puede ser bueno para que cuando nos digan, no sé, que este país está lleno de migrantes, que por lo tanto es un peligro con la cantidad de gente que hay, o que los migrantes no trabajan lo suficiente, o que son todos no sé qué cosa, entonces uno pueda tener algunos elementos concretos, no porque lo hayamos encontrado nosotros, sino porque están tomados de artículos y de bibliografía de compañeros y compañeras que trabajan desde el mundo académico esto, la doctora Celeste Castiglione es una de ellas, y también entender esto, que si trabajan en algunos espacios importantes que tienen que ver con lo que es nuestra alimentación, con lo que es nuestra producción de textil, con lo que es nuestra construcción, pero últimamente, a partir de 2001, 2002, en todo lo que se llamó el movimiento de la economía popular, social y solidaria, que en nuestro Estado nacional y democrático, nacional y popular, se trabajó estos años. El compañero Alberto Gandulfo puede comentar algo de eso, porque fue funcionario y trabajó estas cuestiones. Digo para que después se entienda desde dónde cada uno de ellos pueden hacer algún comentario. Entonces, comento esto y después hagamos preguntas, ¿no? Esa es la idea. Él tiene cinco partes el libro y lo que en primer lugar traté de hacer es presentarlos a los migrantes y a los refugiados. ¿Quiénes son? No digo que esté el nombre de cada uno, ¿no? Pero digamos, ¿qué comunidades? Y bueno, hablamos puntualmente de las llamadas migraciones recientes, título que cada vez se va un poco desactualizando, pero todavía se las conoce como migraciones recientes, es decir, a partir de la década del 90 y demás, fundamentalmente peruanos, recién hablaba con la compañera de Perú, peruanos, africanos, globalmente de distintos países, Senegal, Angola, Congo, después colombianos, tenemos también acá migrantes colombianos, colombianas, haitianos, fundamentalmente esas son las comunidades que estos años tuve oportunidad de trabajar con ellas y de entrevistar y demás. Entonces, el primer capítulo del libro habla de quiénes son estos sujetos, qué es lo que hacen y o sea, de qué trabajan, ¿no? El segundo empieza a meterse en la etapa actual, en la realidad de lo que fue a partir del año 2002, 2003, con los cambios que se produjeron en el país a partir de la llegada de Néstor Kirchner, que además de todos los temas que ya sabemos, ¿no? Puntualmente en cuestiones de migración y de refugio, produjo importantes cimbronazos dentro de lo que fue la historia de las leyes de migraciones, a partir que se sancionó la ley de migraciones, que reconocen principalmente el derecho a migrar.
algo que en nuestro país no estaba claramente dicho, a pesar que, como fue dicho acá, todos somos migrantes de alguna manera. Sin embargo, teníamos todavía vigente la ley Videla. Hasta el 2003 teníamos todavía la ley Videla, que en realidad no es ley, ¿no? Porque, pero bueno, como ley Videla. Entonces, hubo un trabajo de gestión colectiva entre las organizaciones, la apertura del gobierno, y se sancionó la ley de migraciones. Un par de años después se sancionó la ley de refugio, que además es importante en términos de solidaridad intergeneracional y entre los pueblos, porque, como todos sabemos, muchos países del mundo fueron solidarios con nosotros a partir, no solamente desde la última dictadura cívico-militar, sino históricamente, porque Argentina es un productor permanente de exiliados, y también acá tenemos exiliados con historia, así que después podemos hablar de eso. Entonces, hay elementos que, si uno los empieza a pensar, los puede llegar a encontrar cuando uno piensa que es esto del migrante y el refugiado, ¿no? Entonces, el segundo capítulo habla de lo que se estuvo haciendo en la década pasada desde el Estado y desde la sociedad civil para empezar el proceso de inclusión de la población migrante. El tercer capítulo es un poco cómo lo hacen, porque no es fácil llegar a un país, por más que en algunos casos sean de Latinoamérica y demás, entonces cómo se van integrando o incluyendo, términos más correctos que estamos tratando de que sea, cómo se van contactando, y cómo está hecho estos dos capítulos en base a una investigación de 4 años en la Universidad Nacional de Lanús, con Viviana, que me está acompañando, y otras compañeras, y lo que hicimos fue entrevistarlos y a partir de ahí encontrar cómo se van tejiendo esas redes, y surgen cosas de lo más simpáticas, anecdóticas, ¿no? Cómo se van encontrando. Entonces, el tercer capítulo habla de eso, pero eso es solamente, si se quiere, anecdotario, de cómo se van vinculando, pero esta población, estos actores sociales, además de tener garantizado por las leyes que mencioné, la década pasada pudieron empezar a incluirse dentro de la llamada economía popular, economía social y solidaria, dicho más rápidamente, todo lo que son los emprendimientos, el trabajo en ferias y demás. Y el Ministerio de Desarrollo Social tuvo una apertura importante, no solamente para, como es lógico, a los trabajadores nuestros, nativos, no sé cómo llamarnos, sino a la población migrante. Entonces muchos se incorporaron a este trabajo. Entonces, capítulo 4 habla de esto y de un programa interesante que fue la posibilidad de que accedan a microcréditos. El capitalismo, cuando se dio cuenta que los pobres, como se decía comúnmente, también pagaban, dijo hay que crear banco para los pobres, y hizo un montón de difusión del tema y demás, y en nuestro país la ministra Alicia Kirchner, Alberto, bueno, una serie de compañeros, se fue formulando en conjunto la ley de microcrédito, y eso permitió que cantidad de migrantes y de refugiados se incorporaran a ese proceso, y con eso trabajaran y vivieran estos años, ¿no? Entonces, por eso el título habla, por un lado, de la persona que migra, ya sea porque quiere, por voluntad, o expulsada o corrida o bajo peligro de sus países, pero habla también de una otra identidad, no solamente la de ser migrante, la de ser refugiado, sino la identidad de trabajador emprendedor, o sea, no un sector informal como se llamaba, o no trabajo negro como también se le llama, o no microempresario como se llamó en la época del menemismo para decir que eran micro, sino que son trabajadores emprendedores, o sea, gente que se rompe el lomo trabajando, y que cuando encuentra apoyo del Estado a través de toda la batería de leyes también, la de microcrédito, la de monotributo social y demás, puede ir
transitando ese proceso de inclusión. O sea, tiene un enfoque político que en definitiva es el que a muchos de los que estamos creo que nos interesa esto, ¿no? Pensar que además de ser personas que vienen de otros países y tienen esto de que la cuestión cultural, que podemos encontrarnos desde otros lugares, son trabajadores que trabajan por su cuenta, no autónomamente porque nadie vive en un termo ni aislado, sino que está vinculado con otro, y esa vinculación estos años se pudo dar a través de herramientas del Estado nacional y de distintos actores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y demás. Bueno, y el otro capítulo es pensar un poco específicamente en los grupos que están a lo interno, ¿no? Entonces, trata de trabajos y de experiencia con mujeres refugiadas, mujeres migrantes, y con jóvenes, ¿no? Entonces, por eso el título, para conocerlos un poco mejor, ¿no? Diagnóstico participativo, es decir, reuniones así en conjunto respecto a los gustos en sus países, a cómo se encuentran acá, ¿no? Cómo nos ven, ¿no? Cómo ven a nuestra sociedad. Entonces, ese es un poco la temática del libro. Y más que la temática del libro, lo que yo quería era comentar algo que varios compartimos acá y otros compartirán o tal vez lo comparten en otro nivel de explicitación de la conciencia, es que, fue dicho al comienzo, todos de alguna manera somos migrantes. Por lo tanto, ante el bombardeo permanente de los medios, de todo tipo, de que el migrante es peligroso, o puede ser peligroso y demás, creo que es importante tener algunos elementos como para saber en cantidad cuántos son, qué es lo que hacen, y bueno, y pensar que también ellos tienen parte de los derechos, la posibilidad de votar. Ellos pueden votar intendente y gobernador en las próximas elecciones, y bueno, ahí creo que es parte de lo que es para pensar ya para quienes están trabajando en la función pública o militantes, ¿no? Todas esas cosas se avanzaron y finalmente fueron prácticamente empadronados por este gobierno. O sea, cosas que se hicieron durante años, automáticamente, como manejan la tecnología y todo eso son negocios, pusieron a un montón de migrantes, por allá tenemos algunos, que fueron a votar recién ahora en la última elección, digo, porque por propia lentitud de los sistemas tecnológicos nuestros, de prioridades, no lo hicimos. O sea, fuimos avanzando en cantidad de cosas y no dimos el paso finalmente. Buenísimo. Bueno, entonces, la idea era eso, compartir esto y por supuesto no está nada cerrado. Las últimas páginas son sobre dudas, preguntas y demás. Y creo que más se actualiza ahora, pensando que ante un cambio de gobierno probablemente no sea, no lo podemos saber, que tantas cosas vengan con un ímpetu y con una fortaleza del Estado, sino que vamos a tener que empujar desde la sociedad y para recuperar cuestiones. Y parte de lo que hay que recuperar es volver a sentir esto de que la patria es el otro, y la patria latinoamericana es la de muchos de estos trabajadores que vemos en la calle, ¿no? En la calle, en las fábricas, en muchos lugares, pero acá estamos hablando fundamentalmente de los emprendedores, que la mayoría trabajan en ferias y demás. Yo no sé si fui muy rápido, pero me cansé.